Muy buenos días con todos. Nos encontramos con Carol León. Ella es directora de Táctica Consultores, con quien vamos a dialogar en estos minutos sobre la política peruana, las elecciones y lo que se viene para el Perú luego de estas elecciones, quizá una de las más críticas, de las más complicadas y que va a marcar definitivamente el futuro de nuestra nación en términos políticos, pero también en términos económicos, en términos ideológicos posiblemente. Carol, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida sobre el rastro, gracias por aceptar esta invitación y queremos conversar contigo en principio sobre la situación de las elecciones en estos momentos. Nos Ujú. encontramos ya más o menos a mediados de febrero, queda poco tiempo, pocas semanas para esta elección presidencial con 35, más de 30 candidatos a la presidencia Ujú. del Perú. Cuéntanos, ¿en qué momento nos encontramos para que los electores sepan muy bien en qué etapa estamos de este proceso electoral? Bien, gracias Oscar por el espacio, por esta entrevista. Bien, ¿no? Como bien lo mencionas, estamos a más o menos 60 días del día electoral, el 12 de abril, y estamos ahora asumiendo ya propuestas de los candidatos presidenciales, candidatos a diputado, a Senado, Parlamento andino. En esta elección elegimos tenemos 5 elecciones independientes, lo que hace un poco, como bien lo has dicho, ¿no? Lo que hace un poco complicado el esquema, puesto que son 35 candidatos presidenciales, pero en la cédula hay 38 partidos políticos, porque tenemos 38 listas, ¿no? A candidatos. Estamos en esa coyuntura. El 11 de febrero se venció el plazo para los candidatos que quieran renunciar al cargo, a la elección. Ya pasamos ese plazo. Ahorita se van a seguir viendo tachas y exclusión de los candidatos hasta el día 11 de abril, ¿no? Los candidatos tienen que desenvolver su campaña con transparencia y haciendo caso al reglamento y normativa del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE, puesto que hay ciertas prohibiciones, ¿no? En campaña y respecto al financiamiento también. Claro, claro. Y justo han comenzado, por ejemplo, con el tema de la franja electoral en estos días, Sí. ¿no? Dicho sea de paso, bastante cuestionada por lo que ha pasado con algunos partidos políticos que han usado ese dinero para ponerlo a medios de comunicación específicos, Ujú. que, bueno, a todas luces estratégicamente no le convenía, pues, a nadie, ¿no? Sí. Eso también está pasando un poco en el proceso electoral y es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya ahora tienen la determinación, ¿no? Y la decisión, el partido político, de ver dónde, en qué medio quiere que se difunda su franja electoral. En aras de la transparencia y en aras del fortalecimiento de la democracia, se dio tal norma, de tal forma de que los partidos puedan propiciar o proponer, ¿no? Sus actividades, sus propuestas, ¿no? Su línea ideológica a través de esta publicidad. No obstante, ya ha sido mal usado por algunas plataformas. Así que esperemos que sea algo que las próximas autoridades o los que salen elegidos diputados, senadores, lo vean de tal forma de que puedan proponer iniciativas legislativas que mejoren este marco legal. Esto es muy importante, o sea, más allá de cómo se financia el tema de la franja electoral, lo esencial es que la gente conozca a los candidatos, sobre Ujú. todo en esta elección que son, como repito, más de 30 candidatos a la presidencia, pero cientos de candidatos a senadores y diputados, ¿no? Sí. Pues esta elección es muy particular, además es la primera vez para muchos que van a votar para eh, para dos cámaras, ¿no? Ujú. En el Congreso de la República. Sí, como bien lo mencionas, después de 30 años hemos vuelto a ser un parlamento bicameral. En esta elección elegimos 130 diputados y 60 senadores. Y los senadores son elegidos por jurisdicción nacional y distrito múltiple, lo que tradicionalmente se llama regional, ¿no? O sea, tenemos curules por región para elegir a senadores. Esto hace un poco más complicada la dinámica, pero también es una tarea importante para el candidato, porque el candidato tiene no solamente la tarea de educar al electorado respecto a las propuestas y para que el electorado escuche, ¿no? El tema en campaña, pero tiene también la tarea de enseñarle al electorado cómo es que va a votar en esa elección. Ahora, ¿tú crees que los partidos políticos están asumiendo este reto de manera adecuada? Es decir, le están enseñando a su electorado cómo
deben marcar, por ejemplo. O sea, yo le he visto en algunos partidos políticos por ahí, marca así, para senadores, para Ujú. diputados, pero es una cuestión muy básica. Y creo que la complejidad de esta elección supera la cuestión básica, ¿no? Sí, Porque la elección, como comentábamos antes de la entrevista, no necesariamente va a depender de la cantidad de votos que saque el presidente de la República o el candidato a la presidencia, sino que va a depender en gran medida de la cantidad de senadores o diputados que alcance en esta elección. sí, sí, sí. Eh, los candidatos, como te dije, tienen esa tarea, ¿no? De enseñar a votar. ¿Por qué en estricto? Porque la valla electoral depende, en rigor, de que el candidato obtenga 3 cupos para el Senado y el 5% de votos válidos o 7 curules para diputado y el 5% de votos válidos. Lo que significa que el umbral electoral, tradicionalmente llamado valla electoral, depende de que obtenga bancada para senadores o para diputados, no del porcentaje de votos que obtenga en el esquema presidencial. Lo que significa que en esta elección vemos 5 elecciones independientes totalmente. Si el candidato tiene 13%, por decirlo, en la esfera, en el esquema presidencial, no significa que pase el umbral electoral o la valla. El candidato va a tener que, en rigor, cumplir con 3 senadores o 7 diputados más el 5% de votos válidos en ambos casos para pasar la valla electoral. Entonces deberían de los candidatos enfocarse en enseñar al electorado a marcar, porque muchos de ellos se juegan la inscripción. Si el candidato no pasa el umbral electoral, va a tener que empezar su proceso de eliminación del registro de partidos políticos a partir de enero del 2027, lo cual complica su contexto, no su coyuntura. Entonces, es una oportunidad para enseñar a votar. Digamos que en gran medida el éxito electoral de muchos partidos políticos va a depender de la calidad, digamos, del posicionamiento de sus candidatos al Senado y a diputados. A veces ni siquiera a la Sí, presidencia. ajá, sí, sí, en realidad sí. Depende mucho de cuán labor hagan los candidatos que están al Senado y a diputado, como bien lo dices, porque de este esquema depende que pase en la valla electoral. Si bien es cierto, depende de esto, de este esquema, no de estos candidatos también, pero hay mucho arrastre siempre del candidato presidencial. Por eso es que las encuestas también son tendencia, ¿no? Cuando vemos en las encuestas que se ubican en los primeros lugares partidos tradicionales, probablemente sean esos partidos tradicionales también los que obtengan una buena bancada en cuanto a Senado, a diputado, porque siempre existe un arrastre. Sobre todo en esta coyuntura donde hay 38 partidos políticos y bueno, la cédula es un papel A3, que son 2 hojas bond, es gigante, y van a estar los 38 partidos políticos y va a ser un poco complicado para las personas poder decidir, ¿no? Entre tanta oferta electoral. Y hay que enseñarles a votar bien. Entonces, usualmente la persona, perdón, el ciudadano que va a votar por el partido a la presidencia, vota por el mismo partido en toda la línea, ¿no? Es usual, sucede, porque la gente muy poco sabe a veces del voto cruzado, no tienen información de que son elecciones independientes, y esta es una información clave para los partidos nuevos, porque los partidos nuevos deberían usar esta información como estrategia de campaña, porque ellos, si realmente no tienen, según las encuestas o según el análisis de mercado electoral que ellos hayan hecho, si ellos no tienen el impacto con su candidato presidencial que se espera, deberían de aprovechar el impacto que tienen con sus candidatos a Senado y a diputado, ¿no? Hay muchos candidatos muy buenos en estos partidos nuevos que están generando tendencia, me refiero a eso también, Pero posiblemente no lleguen. pero posiblemente no lleguen porque no vayan a pasar el umbral electoral. Claro, y ahí digamos que la estrategia que ellos tendrían que aplicar más bien es en bloque, ¿no? Porque Sí, no les vale de nada que un candidato al Senado o un candidato a diputado se posicione y saque una gran cantidad de votos si es que no consiguen que un total de 7 senadores o 7 diputados alcancen la elección, ¿verdad? sí. Entonces deberían de trabajar, como bien lo dices, en bloque y apuntar a eso, ¿no? A pasar el umbral electoral en ese sentido, ¿no? Tratando de enseñar a la población de que pueden votar por ellos y de repente promover el voto cruzado, ¿no? Si es que la población no quiere votar por su candidato presidencial, decirles, bueno, pero apóyame a mí en la regional, ¿no? Al Senado Nacional. Ya sí es la estrategia que pueden usar los partidos nuevos. Vista como está la norma, ayuda mucho a los partidos tradicionales, claro. Bien, estamos conversando con Carol León. Ella es directora de Táctica Consultores, una consultora especializada en
en derecho electoral, ¿no? En campañas políticas, etcétera, ¿no? Y justamente pues en esta coyuntura es muy importante dialogar sobre este tema, tanto para enseñar al elector a cómo comportarse en esta elección de abril, pero también a los partidos políticos que tienen un rol fundamental, ¿no? Y además un deber ciudadano y político importante, ¿no? Eh, digamos que en esta elección tan compleja, ¿no? ¿Tú crees que los partidos políticos están cumpliendo ese rol pedagógico a la ciudadanía respecto de cuál es la mejor estrategia para votar en esta elección? Eh, Lamentablemente, la crisis política ha contribuido mucho a que, bueno, y también el panorama electoral, ¿no? El contexto ha contribuido mucho a que el candidato vaya muy rápido en las campañas y de manera espontánea, a veces sin estrategia, a veces sin planificación y sin propuestas, ¿no? Que es lo que conversábamos en el preámbulo de la entrevista. He visto con mucha preocupación de que los candidatos no tienen propuestas viables. Salen bailando, Sí, haciendo y TikToks. sí, haciendo TikToks, generando baile, que claro, uno podría decir en campaña la alegría, la algarabía, no está mal, pero no hay que perder el eje y el foco de una campaña, es una elección. Y la crisis política en la que nos encontramos es preocupante. Entonces, esto debe demandar Ujú. y el candidato debe tener ya de por sí la obligación moral y responsabilidad de educar al electorado y de informarse qué es lo que va a llegar a ser el candidato cuando llegue al puesto que ostenta, ¿no? El candidato debería hacerse 3 preguntas claves, ¿no? Ujú. ¿Quién soy? ¿Qué cualidades tengo? ¿Para dónde voy? ¿Y qué voy a hacer cuando llegue? Si el candidato no tiene claro eso para estructurar su discurso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una campaña que es una oportunidad en realidad, porque en esta crisis política es una oportunidad para los buenos candidatos y para que el candidato saque todo su potencial y Claro. eduque al electorado, tenga propuestas viables, veamos cómo podemos enfrentar esta crisis política y salir de este callejón que parece que es un callejón sin salida, ¿no? Vamos de vacancia en vacancia, el Parlamento ha tomado mayor fuerza en estos últimos años. ¿Qué es lo que debe hacer el candidato? Entonces, es una muy buena oportunidad para que el candidato enfoque esta campaña política con la seriedad que merece y sobre todo con lo que espera el electorado. Es importante que entendamos que una elección, pues, no, o sea, no estamos eligiendo al que mejor va a bailar, o el que mejor chistes nos va a contar, o el que mejor va a comunicar. O sea, sí necesitamos un presidente que comunique bien, sí necesitamos un presidente que sea cercano con la gente, o presidenta, ¿no? Em, pero sobre todo necesitamos a alguien, no solo presidente, sino un equipo, ¿no? Uh -huh. Que traiga soluciones al Perú, ¿no? Un Perú sumergido pues en la inseguridad, en el sicariato, en las extorsiones, ¿no? En la pobreza. Muchos sectores del Perú viven en condiciones de pobreza, sin agua, sin luz, etcétera, ¿no? Entonces sí necesitamos pues a un equipo presidencial, un partido político que asuma el poder desde el Ejecutivo, pero con propuestas claras, ¿no? Y supone que esas propuestas están planteadas en el plan de gobierno, ¿no? Eh, Sí, y pues de lo que menos se está hablando en estos momentos en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales, en la televisión, es eso, del plan de gobierno. Nadie está hablando de eso, ¿no? sí. Y yo creo que, como bien lo mencionas, ¿no? Las personas, de repente, sí, en un momento dado, ¿no? El candidato visita un mercado, visita una zona, regala calendarios, baila con la gente, ¿no? Lleva su música. Y va a pasar con todos los candidatos. Todos van a apuntar a eso. El candidato que marque la diferencia con el discurso es el candidato que va a lograr impactar en su electorado y fidelizarlo. Porque haciendo visitas, abrazando a la gente, sonriéndoles, no logramos muchas veces fidelizar el voto. Esto es parte de ello, es una herramienta, pero no es la estrategia principal para fidelizar el voto. Porque la gente, como bien lo mencionas, está esperando soluciones. Entonces, la gente te puede recepcionar bien, te puede recibir bien en un mercado, sonríe contigo, pero eso no significa que te va a apoyar porque en el fondo no has tocado nada en ese ciudadano para que ese ciudadano pueda fidelizar contigo o hacer match contigo y poder darte el voto, porque esa persona tiene preocupaciones, tiene su propio contexto ciudadano, ¿no? Y hoy en día nos aqueja a muchos, después de la pandemia, la situación económica, la situación laboral, ¿no? Pandemia ha dejado una situación que hasta ahorita nos es difícil, estamos remando para salir de esa brecha y esa brecha económica tan marcada
que ha impactado en microemprendedores, ¿no? En empresarios. Y no solo eso, la inseguridad. Entonces la gente vive un contexto económico difícil, una situación económica difícil. Están frente a una inseguridad ciudadana que ataca todos los días. Tratan de sacar su negocio adelante. ¿Y cuál es la solución que les da el candidato frente a eso? El electorado se pregunta eso y está muy indiferente con eso. Ahora, hay un punto que no ha evaluado el candidato frente a las elecciones, que es el ausentismo. La gente no quiere ir a votar. Y esto, claro, no es de ahora, ¿no? Tenemos altas tasas de gente que no va a votar o que vota blanco y viciado o que hoy no sabe por quién va a votar, ¿no? Que también eso pasó. Entonces, como estrategia también de campaña, el candidato debe enfocarse en concientizar a la población para que vaya a votar. Todos nos enfocamos en ese porcentaje que va a votar y queremos fidelizar ese porcentaje que va a votar. Y no hemos volteado la mirada para ver a la población ausente, a los que no quieren ir a votar. ¿Por qué están indiferentes? Porque no les importa nada, porque tanta es la crisis política que ha causado indiferencia, desgaste, rechazo, ¿no? Con los mismos partidos políticos de siempre, hay un antivoto fuerte. ¿Qué estrategia aplicar en esa coyuntura? ¿Cómo llegar a la población ausente? Concientizarlos de tal forma que también asistan a las urnas en esas elecciones y de que hagan valer su derecho a sufragio. Pero además de que vayan a las urnas, porque seguramente muchos van a ir por evitarse la multa, Sí. ¿no? que eso suele pasar. Sobre todo porque vayan con un voto seguro e informado, sobre todo, ¿no? Un voto Sí. informado, un voto consciente, un voto que se sostiene pues, en la información, en una decisión cívica, ¿no? Responsable, sobre todo, ¿no? Entonces, en eso también tienen que trabajar mucho los partidos políticos. Sí, porque al margen de que voten por X, Y, Z, es importante informarse, ¿no? Ujú. Y bueno, claro, en el Perú tenemos diferentes estratos sociales, clases económicas distintas, tenemos el porcentaje de analfabetismo en el Perú es bastante fuerte, pero sin embargo hay estrategias siempre y formas de poder llegar a la ciudadanía con propuestas claras, porque la ciudadanía, a pesar de no ser tan versada ni preparada en temas de que uno revisa en el plan de gobierno, ¿no? Que son temas de macroeconomía, de políticas públicas, de repente a pesar de no estar tan versados en el tema, entienden cuando hay propuestas claras y soluciones viables. Y el candidato tiene esa labor, ¿no? La labor de que su discurso técnico especializado para cierto sector pueda ser fluido y claro para otro sector, ¿no? Y pueda también llegar de la misma forma, de la misma manera, con la misma propuesta. Finalmente, cuando el discurso es claro, logra impactar en la ciudadanía y la ciudadanía se da cuenta y escucha. Es algo que muchos candidatos han perdido de vista, ¿no? Porque ahora se ha echado de menos el hablar bien. Y es importante hablar bien, hablar correctamente, expresarse bien, expresar bien las ideas, porque esto ayuda a defender la ideología del candidato, del partido y sus propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Muy bien. Para finalizar esta entrevista, hablemos un poco de lo que está pasando ya en el panorama electoral, ¿no? Tenemos, según las últimas encuestas, a Renovación Popular con López Aliaga encabezando, ¿no? La elección presidencial, seguido por Keiko Fujimori con unos puntos porcentuales menos, y luego un empate técnico, ¿no? Entre López Chávez, Sara Acuña, Carlos Álvarez y otros, Mario Vizcarra, ¿no? Que también está por ahí. Ese es el panorama en estos momentos, ¿no? No significa que en unas cuantas semanas, en los 2 meses en las semanas que restan, eso se vaya a mantener, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de Sí, bueno, las últimas encuestas que han salido, Datum, Ipsos, colocan en primer lugar a Rafael López Aliaga. Creo que la organización y la estructura de este partido ha mejorado bastante frente a la última elección, entonces ahora tienen mayor organización. Algunos de sus candidatos se están reeligiendo y bueno, esto también les ha ayudado un poco, ¿no? A posicionarse mejor. Eh, los partidos tradicionalistas, como lo dije en un momento dado, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, son partidos, Renovación Popular, son partidos que han logrado tener organización a lo largo de los años. Alianza para el Progreso, por ejemplo, ¿no? Ha desplegado una organización interesante a nivel nacional. Entonces, es un partido que se ha fortalecido en los últimos años, igual que Fuerza Popular. Uno podría decir, pero el antivoto es fuerte. También es cierto. El antivoto es fuerte, pero son partidos tradicionales que
tienen organización y que esto de alguna forma les suma y les ayuda a que sea fácil para ellos, bajo esta normativa, bajo estas reglas del juego, por decirlo, pasar el umbral electoral. Y es algo que no ha pasado con la izquierda, ¿no? Con los partidos de izquierda, cuyas organizaciones políticas no se han consolidado como tal, sino que surgen espontáneamente en esta elección. Tenemos varios partidos de izquierda que han surgido recientemente, ¿no? Y que un poco capitalizan ese voto de izquierda porque, bueno, hay una necesidad ideológica allí, Sí. pero no porque tengan una base política organizada con tiempo, ¿verdad? Sí, es coyuntural en ese caso, ¿no? Y están fragmentados. ¿Y qué va a pasar con la izquierda en este caso? Que van a apuntar a un candidato, ¿no? Que los represente. Y en este caso, creo yo, desde mi punto de vista, que han apuntado a apoyar a López Chao. Entonces, muchos de ellos, un buen porcentaje, no todos, ¿no? Claro está, cada uno apoya al candidato de su preferencia, pero sí buena parte ha decidido apuntar a López Chao. Porque también Ahora, está Ronald Atencio, ¿no? sí, también está Venceremos, Ronald seguramente. Atencio, Convenceremos y otros candidatos de izquierda, ¿no? Varios partidos políticos. No obstante, creo que se han sumado a López Chao y por eso es que aparece bien posicionado en las encuestas, tal es así que está en empate, ¿no? Con César Acuña, Carlos Álvarez y Mario Vizcarra. Ujú. Que claro, Mario Vizcarra tiene la plataforma que deja su hermano Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, mediático, polémico, expresidente de la República, le deja una plataforma buena respecto a esto que le ha permitido desplegar, pues, ¿no? Una campaña interesante también. Esperemos que la gente, más allá de las encuestas, porque, bueno, en el Perú ha sucedido, hay evidencias de que años atrás se manipulaban las encuestas, ¿no? Bajo dinero, y esto no es una opinión, es un hecho concreto, ¿no? Y una denuncia concreta al respecto. No decimos que hoy esté pasando eso, pero creo que lo más importante de esto es que tomar las encuestas siempre con pinzas, ¿no? Y lo más importante va a ser que siempre el elector, más allá de las encuestas, vaya pues al plan de gobierno, lo revise, escuche a su candidato, más allá de cuántas veces salga en Facebook, más allá de cuántas veces salga en televisión, ¿no? Que se informe sobre su candidato y elija conscientemente de lo que para él es mejor para el Perú, ¿no? Sí, claro, las encuestas son indicadores que nos permiten reflexionar, ¿no? Sobre la coyuntura electoral y ver cómo va el panorama también, ¿no? Como tú dices, pueden variar, muchas de ellas no recogen todo lo que pasa en el campo, entonces hay que tomar con pinzas la información, pero sí son indicadores importantes. Y esto también le ayuda a los partidos a tomar conciencia de qué es lo que les faltaría desarrollar y qué estrategias pueden adoptar frente a esto también para mejorar su estrategia en campaña política. Hay detalles, ¿no? Que el candidato debe tener en consideración en una campaña política y en una elección. Y hay que tener en cuenta algo importante. Los partidos tradicionales, guste o no, tienen organización y eso es muy importante en una campaña electoral. Tener organización es fundamental porque puede que el candidato presidencial sea muy bueno y tenga un arrastre fuerte y eso logre impactar en algunas regiones, pero si no hay organización, esto dificulta la elección incluso para el día D, porque en el día D recordemos que se necesitan personeros legales que puedan asistir y cubrir las mesas y que puedan participar fiscalizando el sufragio, ¿no? Toda la elección. Entonces, la organización siempre es importante, lo que hace que los partidos tradicionales tengan perspectiva en estas elecciones, entonces tengan mayor oportunidad en estas elecciones. Muy bien, estuvimos con Carol León de Táctica Consultores, con quien estuvimos analizando un poco la coyuntura política, electoral, un poco también de estrategia de los partidos políticos con miras a abril y seguramente en algunos días volveremos con una nueva entrevista para analizar de repente nuevas encuestas o si por ahí otro momento de la elección cambia y bueno, se vienen seguramente otros momentos claves del proceso electoral, así que también nos reuniremos para seguir conversando al respecto. Muchas gracias, Carol. Claro, sí, nosotros encantados, gracias por el espacio. Igual también pueden visitarnos en Táctica Consultores. Tenemos muchas conferencias gratuitas respecto a derecho electoral, para que puedan tener los partidos políticos conocimiento, ¿no? Los candidatos que quieran versarse con alguna información importante y relativa para armar sus discursos políticos, para tener propuestas claras y viables, nos pueden visitar a través de la plataforma. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta otra oportunidad.